Poco sobre esos planes de gobierno, pero no el qué. Eso ya lo entendemos y lo sabemos los panameños, sino el cómo. ¿Cuáles son esos pilares? Con nosotros se encuentra Leonor Calderón de la campaña del candidato Ricardo Lombana, también Silka de González de la campaña del candidato presidencial Melitón Arrocha y Antonio Vargas de la campaña de la candidata presidencial, la profesora Gordón, Maribel Gordón. Con ellos vamos a hablar de este tema. Gracias por estar con nosotros, pero yo quisiera arrancar por aquí. Esta semana se firmaba el Pacto Ético Electoral, pero hemos visto mucho en redes sociales. No se ha levantado todavía la veda electoral, pero yo creo que es un punto importante y válido del compromiso que tienen todos los actores dentro de este proceso en el que nos encontramos en este momento y cómo mantener ese perfil alto de calidad, una política de calidad donde al final del camino sean las propuestas lo que realmente valga y no un tema de campaña sucia, violencia política, incluso de género. Yo creo que esto es importante ponerlo en el tapete antes de arrancar con esos pilares. ¿Comparten esta opinión, licenciada Leonor? Totalmente, totalmente, Dorcas. O sea, yo creo que una campaña política es probablemente uno de los ejercicios más emblemáticos de cualquier sistema democrático. No es lo único, democracia es mucho más que una elección cada 5 años, pero es uno de los ejercicios más emblemáticos. Y además nos enfrenta ante algo que es fundamental. El mayor reto de la democracia es el diálogo entre diversos. Es el poder debatir entre personas que no piensan exactamente igual que tú y en las que puedes tener algunas diferencias. Coincidimos todos en algo, en que abogamos por el sistema democrático como el sistema en que queremos desarrollarnos como entidades políticas. Abogamos por el sistema establecido y regulado para que los partidos o los candidatos por libre postulación puedan avanzar y poder expresar sus ideas ante la sociedad. Tenemos críticas, algunos también tenemos críticas sobre las limitaciones que hay en nuestro sistema electoral a las candidaturas de libre postulación, las conocemos. Sabemos que eso, en el caso del Movimiento Otro Camino, ya atravesamos eso, y el abocarnos a la construcción de un nuevo partido precisamente fue motivado por la dificultad que entendíamos que tenía todo el sistema electoral panameño para los candidatos por libre postulación. Claro, entonces, sin embargo, la profesora Maribel Gordón no firmó ese pacto ético. Eso es así, no tiene su punto de vista al respecto. Claro, un punto de vista que ella lo ha explicado a través de un comunicado donde establece claramente las razones del por qué ella no firma el pacto. Primero, por razones históricas. Desde el Frente Amplio por la Democracia siempre lo firmamos. Sin embargo, en las dos ocasiones, en el 14 y el 19, realmente ese pacto fue letra muerta. Es decir, los actores no lo respetaron. No lo respetaron no solamente porque fueron violentos, fueron clientelistas, fueron en algunos casos vinculados hasta el narcotráfico, pero además los que resultan ganadores en las contiendas políticas se olvidan de que una de las cosas más éticas es la verdad. Y todo lo que dijeron en la campaña que firmaron el pacto ético no lo respetaron a lo largo del ejercicio de gobierno. Estoy hablando no solamente del presidente, estoy hablando de todos los niveles. Esa opinión nosotros creemos, nada más le quiero decir, nosotros creemos que en lo ético no hay que pactarlo. Tú tienes que actuar éticamente. Y para nosotros lo ético no lo va a determinar la firma de un pacto. Pero además un pacto que, como dije, tiene muchas limitaciones y muchos de esos actores han demostrado en el pasado, incluso en este momento, que no respetan el contenido de un valor fundamental que es la ética. Claro, yo creo que en ese punto coincidimos, lo ético no debe ser objeto de un pacto. Y antes de darle la palabra a Danilo, que sé que tendrá mucho que aportar en este sentido, licenciada Silka, ¿cómo ve la campaña de Melitón Arrocha el entorno de lo que está pasando? En esta materia o en la política, nosotros hemos visto hechos inéditos, y yo creo que eso hay que reconocerlo. De aquí en adelante, una vez luego del 3 de febrero que se levanta la veda electoral, no sé qué otras cosas nosotros vayamos a ver que hay una firma del pacto ético, sin embargo, suceden, como usted lo ha planteado, otras cosas que son de preocupación. Pero, ¿cómo lo visualiza usted? Aquí el magistrado Junca decía, bajen
y estaba molesto el día que lo dijo, es necesario tomar un alto, reflexionar en las cosas que se están publicando. ¿Ve la campaña del señor Melitón un ambiente distinto, agresivo, diferente? Yo creo que estas son cosas importantes que hay que evaluar y analizar. Bueno, ante todo, Dorcas, profesor, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan a nosotros como vocera del señor Melitón Arrocha. Realmente lo veo muy positivo, ya que es un hombre pues con valores, principios y también tiene una experiencia en el ámbito gubernamental. En cuanto a la campaña que él está proyectando, está tomando en cuenta los diversos aspectos que están siendo flagelo del tema nacional. Sé que hay muchas posturas en estos momentos y en lo personal sí considero de que la firma de un pacto ético es de importancia, ya que no solamente la figura presidencial es la que está tomando cabida en este tema. Recordemos que viene todo un grupo de personas con ese deseo, con ese ímpetu de participar en esta contienda electoral, donde cuando ellos ven al principal candidato que está haciendo una firma pública y en la cual está exponiendo de manera evidencial de que quiere hacer una diferencia, eso motiva a las masas. Así es que en lo particular sí pienso de que la campaña del señor Arrocha tiene grandes expectativas. Yo en lo personal como subsecretaria del partido País, de junta directiva, me siento bastante positiva y sobre todo por el enfoque que él está dando en defensa de la vida y la familia. Ahora, Danilo, antes de darle la palabra, decía el señor José Raúl Mulino, candidato a la vicepresidencia por Realizando Metas, que no eran los candidatos presidenciales los que tenían que firmar eso, porque muchas otras personas estaban violentando eso. ¿Cómo lo ve usted, Danilo? O sea, bueno, hay todo un tema alrededor de esto, ¿no? Sí, debiera haber un pacto ético también para la ciudadanía, debiera haber. Pero bueno, el punto está en que cada actor tiene una responsabilidad y cada actor debiera saber qué va a hacer en un escenario como el electoral. Están los partidos, están las candidaturas que no son de partidos, son libres de postulación, están las instituciones, que también las instituciones deben tener un comportamiento ético y por supuesto que está la ciudadanía. Me llamó la atención que en el último, y creo que fue el primero, de los eventos en el que los candidatos coinciden, a pesar de que no era un debate, a pesar de que era un espacio, fue montado por la prensa, para que allí expusieran lo que iban a hacer, pese a la insistencia de la moderadora, para que los candidatos expresaran. Hay quienes querían debatir. Muy pocos, efectivamente, a eso voy, muy pocos aprovecharon la mayoría de su tiempo para presentar yo qué voy a hacer. Hubo candidatos que utilizaron entre el 50 y el 65, 2/3 partes de su tiempo para atacar y para debatir. ¿Es parte del asunto este? O sea, ¿les interesa más atacar que proponer? Bueno, a mi opinión realmente tenemos que presentar no solamente una propuesta, porque yo puedo decir 1000 cosas, estamos esperando pues los hechos. Pero sí pienso de que el tema no es caer en conflicto. Si realmente estamos interesados... ¿Pero lo buscaron? Sí, pero si realmente estamos interesados salieron a la cancha en brindarle a nuestra ciudadanía una opción, no podemos centrarnos solamente en los intereses personales o tratar de resaltar para desmeritar a los demás, porque yo le digo, yo escuché todo ese conversatorio de Visión 2024 y me pareció que cada candidato tenía cosas muy positivas. Entonces, si yo me centro solamente a decir que X o Y dijo y el otro no hizo, entonces ya no estoy aportando a mi nación. Pero entremos entonces en materia, que es lo que nos trae a esta mesa. Claro. Propuestas concretas. Yo creo que la ciudadanía necesita conocer y saber cuáles son las propuestas, porque aquí cuando decimos tema de la caja del Seguro Social, nosotros vamos a sacar adelante la caja del Seguro Social. Sí, eso es lo que todos los panameños esperamos, pero ¿cómo se va a hacer? ¿Cuáles son las acciones para ver esos resultados positivos? Y voy a arrancar por usted, licenciada. Los pilares. Si nosotros tuviéramos que hablar de pilares, estos son nuestros 3 pilares y de esta manera lo podemos atacar. No tenemos que ir mucho a la profundidad. Esencialmente, ¿cuáles serían esos temas prioritarios? Aunque en este momento Panamá, le digo, tiene muchos temas que son de interés y que hay que atacar paralelamente. Mira, a nivel general del plan de gobierno, yo creo que aquí hay que entrar por temas que son absolutamente claros y evidentes para la ciudadanía. Aquí hay una preocupación muy grave por la calidad del empleo y el ingreso económico de las personas. ¿Cómo generar empleo? Es una realidad. Mira, en Panamá nosotros hemos identificado los grandes factores, los grandes sectores generadores de empleo
Y por supuesto que Panamá requiere un plan de reactivación económica muy, muy agresivo. El plan de reactivación económica hemos identificado 3 pilares que son los grandes generadores de empleo. Por un lado está, por supuesto, el sector logístico, que tiene una gran potencialidad que no está explotada totalmente como podría ser explotada. Está el sector de la micro y pequeña empresa, que hoy por hoy genera el 80% de los empleos que se generan en Panamá y que a partir de la pandemia tuvo una pérdida muy importante, incluso en el número de personas que generan que contratan las micro y pequeñas empresas. Las micro y pequeñas empresas que contrataban 4 o 5 personas todavía están en 2 o en 3. No hemos logrado llegar a los niveles que teníamos antes de la pandemia en términos de generación de ingresos y generación de puestos de trabajo. El sector turismo y el sector agro, incluida la agroindustria, dando a la producción nuestra producciones de calidad y de mano con el sector logístico. O sea, nosotros tenemos que darle un mayor desarrollo al sector logístico, no solamente el canal, no solamente el sistema multimodal de transporte que tenemos, que hoy también tenemos mucho que discutir acerca de los riesgos que tiene y de las opciones que tiene, sino nosotros como ruta. Panamá, nuestro principal recurso natural es nuestra posición geográfica. Claro. Tenemos que optimizar todas las potencialidades que tiene eso. Claro, voy a quedarme con generación de empleo y usted ha dicho 3 cosas puntuales. El licenciado Vargas, ¿cuál sería la prioridad? Hablemos de una solamente y si tenemos la oportunidad pues mencionamos otra. Te cierro. Ajá. 2 énfasis en la generación de empleo. El énfasis en el empleo de las personas jóvenes, que casi duplican el desempleo adulto, y el énfasis en las mujeres, en el empleo de las mujeres. Claro, y empleos sostenibles y de calidad, que yo creo que ese es otro de los grandes retos. Sobre todo en las MIPYMES las mujeres son las que más apuestan por conseguir financiamiento y las que menos los consiguen. Sí, sí es cierto. Licenciado Antonio. Bueno, en particular, en el caso de Maribel, su campaña ya se presentó lo que nosotros denominamos el Plan para la Vida Digna, donde se desarrolla toda una concepción de país. ¿Está en alguna página web? Nosotros, sí, yo le puedo entregar. Pero menciónenos un pilar y las vamos a ponerle un pilar. Ajá. Primero, todo lo que ha mencionado la compañera son parte de una visión de un desarrollo nacional, que nosotros carecemos de un plan de desarrollo nacional y en particular, en el caso del empleo, por decir, no tenemos una política de empleo, a pesar de que constitucionalmente está una de las funciones del gobierno es desarrollar una política de empleo. Ministerio de Trabajo, bueno, acaba de fracasar en el proceso de negociación y de revisión del salario mínimo. Licenciado, ¿cómo lo harán? Las acciones concretas. Bueno, es que si nosotros no planteamos una visión de Panamá para el desarrollo que priorice más el desarrollo humano, el desarrollo económico, industrial de la pequeña empresa, y no lo vemos como una visión frente a un modelo que nos han venido implementando, que es el modelo de la reducción gradual de la presencia del Estado, de la ayuda social. Entonces, ahí no podemos hablar de cómo vamos a hacer las cosas. A partir de ahí yo creo que, porque yo te puedo decir cómo vamos a enfrentar el tema de la vivienda, del hábitat. Es decir, un problema serio. Yo en el 90 habían 200.000 déficits de vivienda, hoy 300.000. Sí, pero no me está respondiendo la pregunta. Acciones concretas. Si estamos hablando de generación de empleo, que usted puede tomar otro pilar, el que usted desee, la licenciada partió por ese, usted tiene que decir qué y cómo. En el caso del agro, primero incorporar el desarrollo de la economía familiar de personas que tienen 1 hectárea, 2 hectáreas, a la producción, garantizar la comercialización y los pagos de sus precios justos. Tratar de eliminar hasta donde sea posible las grandes cadenas intermediarias que se quedan con gran parte del trabajo. Además hay que desarrollar la agroindustria. Mire, en el sector agrario, el nivel de empleo es un nivel muy significativo, pero en situaciones muy precarias, alejado incluso de la seguridad social. Entonces eso hay que incorporarlo para desarrollar un pilar fundamental que es el agro. Claro, para brindarnos, y esto sí es importante, soberanía alimentaria, que no la tenemos.
Muy importante. Y ese es un ¿verdad? tema crucial, dicho sea de paso, entonces, Danilo. por eso te indico que sí podemos desarrollar cada una de las cosas que podemos hacer en pilares, pero también la visión del país planificado es fundamental. Claro. Y hubo denominadores comunes en aquel debate y yo recuerdo a 4 candidatos les escuché decir que iban a hacer énfasis en 4 sectores: agroindustria, Claro. turismo, logístico y construcción. 4 candidatos de los 7. Una fue diferente, que fue la profesora Gordón, que hizo énfasis en planificación. Ella hizo ese énfasis. Tengo que reconocer que hubo audacia de parte del señor Melitón Arrocha a plantear temas que tenían que ver, como el de la minería, fue muy audaz. Y también por parte del señor Lombana hubo énfasis en el aspecto de atender la corrupción. ¿Me equivoco al decir que esos son los asuntos que ustedes van a ver de manera prioritaria en su campaña? O sea, para distinguirse, ¿sus candidatos van a agarrarse de esos temas? Mira, Ricardo Lombana comenzó su campaña anterior como independiente con el tema de la corrupción y lo sigue manteniendo como un elemento central. Y cuando hablamos de corrupción no solamente es criticar por criticar, es rescatar el Estado, es rescatar la institucionalidad del Estado. Dice que va a ahorrar mucha plata combatiendo la corrupción. Mira, créeme que hemos hecho los cálculos, no son números gratuitos. Hemos hecho los cálculos del dinero mal gastado, mal distribuido, irresponsablemente asignado en términos de planillas. Y no estamos hablando de reducción del Estado, no estamos hablando de administración eficiente del Estado y de personas con las competencias en los cargos. ¿Cómo puede ser posible que la entidad del Estado, donde haya nombrado más promotores deportivos, que son muy necesarios en las comunidades, y más promotores comunitarios, que son fundamentales para acompañar los subsidios condicionados, para acompañar el desarrollo comunitario, sea la Asamblea de la República, que sabemos que no son funciones, personas que tienen esas competencias? Entonces, si nosotros tuviéramos todos esos promotores deportivos que están nombrados en la planilla de la Asamblea, trabajando en la comunidad, cara a cara con la juventud, apoyando acciones de prevención en la calle con nuestros jóvenes, desarrollando el deportismo de élite en las escuelas y en los barrios. Entonces, perdóname, tenemos ahí un recurso humano que podría perfectamente ser utilizado. Entonces, la corrupción sí es importante no quitar ese dedo del renglón, porque es lo que nos va a dar la garantía de poder tener acceso a recursos. Este es un país que genera riqueza y tenemos que utilizarla de manera eficiente. En este país cabemos todos y alcanza este presupuesto, que es el presupuesto per cápita más grande de América Latina, tiene que alcanzar para 4.200.000 habitantes. Yo quería interrumpir, qué pena. Muy de acuerdo con varios puntos de la licenciada Leonor Calderón, definitivamente, pero quería atender a la pregunta que usted había hecho, ¿no? En el tema, pues, de los ingresos, de los empleos. Durante ese conversatorio, al preguntarle a nuestro candidato Melitón Arrocha, se dijo que de cada 100 jóvenes, 51 trabajan. Es decir, que estamos hablando de 49 que no están trabajando, ¿no? 3 aspectos que él presentó, que yo quisiera reforzar, son los siguientes. Él mencionaba una política nacional de biocombustible. Me parece que es interesante, había que evaluarla, porque eso también generarían plazas de empleo, siempre y cuando evitemos la contaminación. Yo soy una que no estoy de acuerdo con el tema, pues, de la minería. Sin embargo, tenemos que escuchar y ver las ventajas y desventajas. Otro aspecto que se mencionó fue el tema de los puertos. Debido a nuestra ubicación, pues tenemos muchas ventajas y creo que podemos preparar y capacitar a nuestros jóvenes. Para que un joven pueda adquirir una plaza de empleo, tiene que estar capacitado. Entonces, eso va de la mancuerna, una cosa agarrada de otra. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Preparando a nuestros jóvenes y personas adultas que realmente quieran tener un puesto de empleo. Un poco por allá, porque nadie ha mencionado, por ejemplo, el tema de la educación. Y yo creo que ese es un reto importante. De hecho, diversas encuestas que se han realizado para este año dice que la intención de las empresas, el 42%, es de dar empleo.
Sin embargo, de 10 formularios que se les entregan a las personas en esos rangos que se necesitan, 6 no pueden llenarlo. El formulario no pueden llenarlo porque no tienen las capacidades, no tienen las actitudes, aptitudes para ocupar un puesto de empleo. Eso significa que el trabajo, el empleo está a la plaza de trabajo, y no digo que muchas, pero las que están no pueden ser ocupadas porque no están capacitados. Entonces, aquí nosotros tenemos un gran problema, definitivamente, y tenemos una deuda con esas futuras generaciones. Ya para cerrar, porque creo que me queda nada más un minuto. Voy al tema Una frase. Ajá. Voy al tema de la corrupción. O sea, si la corrupción no estuviera en el IFARU... Sacamos de ahí y se la damos a la educación. Si la corrupción no estuviera en el IFARU, si el clientelismo no estuviera en el IFARU, esa institución que es tan querida y tan noble para varias generaciones de panameños, estaría formando los profesionales de excelencia que el país necesita y requiere. Claro, me quedo con eso. La corrupción está inmersa en los 3 órganos del Estado. Hay una gran crisis institucional, pero no es privativa del sector público. Hay corrupción que previene del sector privado. Totalmente. Y segundo, tenemos una crisis ambiental aquí en la ciudad. Sí. Producto del mal manejo de los desechos. Por corrupción. Por corrupción. Claro. Hace un año, discúlpame, hace un año sacaron a la empresa que tenía la concesión y este es el resultado. Sí. Yo quisiera proyectarme más bien a ser solidaria con todo lo que está pasando en el área de las afectaciones, con aquellas familias pues que han perdido muchas cosas con este siniestro que se ha dado en el área pues de Cerro Patacón, y decirles a ustedes también que tenemos que inyectar el tema de los valores. Si nosotros tenemos valores, ya sea en el área educativa, en las instituciones del Estado, privadas, creo que podemos lograr mucho. Claro. Danilo, lo despedimos en este bloque, pero por favor sus conclusiones. Mi conclusión es que hay muchas coincidencias. Como dije, cada campaña se diferencia en algún aspecto, pero me llama la atención que las coincidencias obligan a que cada campaña precise al detalle en aquellos aspectos en que coincidan. Porque al repetir los sectores, sabemos que algo pasa en esos 4 sectores. La cosa es ¿cómo? ¿Qué? Quiero aprovechar nuestros mejores deseos para el candidato Ricardo Lomana, igualmente que la semana pasada solidaridad, hizo un anuncio público que es de cuidado y esperamos que se recupere. Muchas gracias. Así será y agradecemos de corazón sus palabras.